tengo el privilegio de traer nuevamente la palabra, puedo empezar a decir que esta semana palpé un poco de lo que el pastor está trabajando toda la semana y les animo a que oren mucho por su pastor. Les pido que abran sus Biblias en 1 Corintios capítulo 10. Como ustedes saben, con los líderes hemos tomado la decisión de que cada vez que compartimos de la mesa del Señor o que tenemos la comunión, tenemos el deseo de que la enseñanza apunte a la cena del Señor. Y precisamente es eso, más que traer un sermón evangelístico, le comentaba a mi esposa que quería centrarme más en qué es lo que nosotros hacemos aquí, cuando compartimos de la mesa del Señor, cuando tomamos de esa copa y comemos de ese pan. ¿Qué es lo que estamos declarando? ¿Y qué es lo que el texto nos dice? Primera de Corintios capítulo 10, vamos a leer esos mismos textos que usted tiene ahí, versículo 14 al 22 y luego vamos a orar. Dice así la palabra del Señor. Por tanto, amados míos, huid de la idolatría. Como a sensatos os hablo, juzgad vosotros lo que digo. La copa de bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre de Cristo. El pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo. Siendo uno solo el pan, nosotros, con ser muchos, somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. Mirad a Israel según la carne. Los que comen de los sacrificios no son partícipes del altar. ¿Qué digo pues? ¿Que el ídolo es algo o que sea algo lo que se sacrifica a los ídolos? Antes digo que lo que los gentiles sacrifican a los demonios lo sacrifican y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. No podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. ¿O provocaremos a celos al Señor? ¿Somos más fuertes que Él? Oremos. Padre, gracias, Señor, por el privilegio que nos das de acercarnos a abrir tu palabra, Señor. De aún, Señor, venir aquí, beber de esta copa, comer de este pan, Señor. Qué privilegio, Señor, tenemos al acercarnos a tu mesa. Yo te pido, Señor, que esta enseñanza sea de edificación, así como lo ha sido mucho para mí, Señor, en el estudio del texto. Ayúdame, Espíritu Santo, a poder comunicar lo que el texto enseña y aplicarlo a las vidas de cada uno de mis hermanos, para que podamos ser edificados en todo lo que hacemos aquí. Y te lo pido todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Cuando yo era pequeño, hermano, siempre se me inculcó jurar es malo. O siempre se me dijo, no jures por el nombre de Dios. Es cierto que Jesús claramente dijo en Mateo 5:33, no juréis en ninguna manera. Pero si lo observamos bien, lo que está condenando el Señor es una práctica ligera de juramentos. Él no está prohibiendo todo voto, sino que seamos íntegros en todo dicho, y además presentó un modelo de habla reverente y verdadero bajo juramento. Un juramento es hacer un voto de lealtad, de fidelidad a Dios. Y que si no cumples de tu juramento, estás usando el nombre de Dios en vano. Estás simplemente rompiendo la ley. Un ejemplo sencillo, en una boda nosotros juramos fidelidad o lealtad a nuestras esposas ante Dios y los testigos. Eso es un asunto sumamente serio, se hace con honestidad y se hace con integridad. Si juras ante Dios, hazlo con un alto temor y reverencia, porque es un asunto sumamente serio. Al final de ese mismo pasaje, el Señor termina diciendo que tú sí seas sí y que tú no seas no. Cuando juramos lealtad ante Dios, estos juramentos o estos votos son promesas vinculantes. Promesas de que seremos leales y de que seremos fieles solamente a Él.
no son un simple trámite que desaparecen cuando se presenta una oportunidad. Eso, mis hermanos, es lo que vamos a estar estudiando hoy según el pasaje. Vamos a tomar la idea completa del pasaje. Como yo no tengo el tiempo entero para dar una predicación, una exégesis entera de palabra por palabra, quise tomar la idea entera del pasaje con todos estos versículos y darles a comunicar la idea entera de Pablo aquí. La idea entera está en el título: declarando lealtad o declarando fidelidad absoluta a Cristo y a su cuerpo. Ese es el tema central del pasaje. Ahora, déjeme darle un poco de contexto para que podamos entender. Si usted lee en el versículo 14, en el versículo 14 de 1 Corintios 10, dice, por tanto, Pablo viene diciendo algo, así que este contexto nos va a ayudar a adentrarnos al pasaje. ¿Qué es lo que está sucediendo? Bueno, está sucediendo que hay un problema interno en la iglesia de Corintio. Faccionalismo. Faccionalismo, mis hermanos, es tan antiguo como la iglesia misma. Faccionalismo son divisiones dentro de un grupo por causa de desacuerdos en opiniones o ideas. Cada quien empieza a hacer su grupito. Eso, mis hermanos, o mejor dicho, no hay mejor ejemplo para eso que la iglesia en Corintio. La iglesia de Corintio estaba caracterizada por celos, por contiendas, por divisiones, mientras que cada miembro vestía la camisa favorita de su apóstol. Y la respuesta que Pablo a esto trae es enfatizar la unidad en el cuerpo de Cristo. Dividir la iglesia en facciones divide a Cristo, dice Pablo, ya que Él es inseparable de su cuerpo. Pregunta Pablo, ¿está Cristo dividido? La respuesta la sabemos. Tan cerca está Cristo de identificarse con su iglesia que destrozarla equivale a desgarrar a Cristo en pedazos. En 1 Corintios, Pablo brinda el bautismo y la cena del Señor en contra de la polémica del faccionalismo en la iglesia, ya que esas ordenanzas, según Pablo, son señales de la unidad del cuerpo. Así que estas ambas señales que Pablo trae, el bautismo y la cena del Señor, comunican la unidad del cuerpo de Cristo. Pablo está condenando a los corintios porque había tantas divisiones entre ellos, tantas divisiones en el cuerpo, que aun cuando ellos se reunían a tomar la cena del Señor, Pablo les está diciendo, ustedes han llegado al punto de minimizar la cena del Señor por causa de las divisiones entre vosotros. Las divisiones hacían que la cena del Señor ya no fuese más la cena del Señor. Eso dice el versículo 20 del capítulo 11. Ahora, no solamente tenían problemas internos en la iglesia de Corintio, sino que también habían problemas externos. Y el problema externo es que habían influencias que de fuera venían y se metían dentro de la iglesia. Pablo les dice, las divisiones que mis hermanos ustedes tienen dentro de la iglesia es fruto de la carne. Así que les mando a que se separen de la idolatría, huyan de la idolatría, se separen de los caminos del mundo, porque están siendo causas de divisiones internas. Pablo conecta el capítulo 10 con el capítulo 11 en cuanto a estos problemas externos, internos, y lo hace usando la cena del Señor. Y lo hace, mis hermanos, según el contexto, hablando sobre la carne ofrecida a los ídolos y vendida en el mercado. Ahora, mis hermanos, ¿qué es esto de comer carne ofrecida a los ídolos? Tal vez puede ser un poco extraño para nosotros esto, pero eso es lo que era Corintio. La mayoría de la carne ofrecida en la carnicería había sido previamente ofrecida a los ídolos en templos paganos. De hecho, en la antigua Grecia la misma palabra se usaba para carnicero y sacrificador. Entonces nos encontramos con el primer problema que Pablo está tratando. ¿Puede un creyente comer carne sacrificada a los ídolos?
¿Puede un creyente ir a la carnicería y comprar sabiendo que esa carne se ha ofrecido a los ídolos? Si Pablo hubiese dicho que no, mis hermanos, entonces tendríamos que habernos hecho vegetarianos. Y gracias a Dios que Pablo no dijo que no. No se tienen que hacer vegetarianos, sino que lo contrario, Pablo les dice, no hay problema en que vayan y coman de comida de los ídolos que está en el mercado, porque la carne ofrecida a los ídolos que se vende en la carnicería no es nada, solo existe un Dios. Así que mientras la comida sea recibida en acción de gracias, cómela sin ningún remordimiento y no preguntes por causa de conciencia. Pablo en el capítulo 10 vuelve a tomar el tema. Coman todo lo que se vende en el mercado sin preguntar por motivos de conciencia, porque del Señor es la tierra y su plenitud. Si algún incrédulo los invita, no se preocupen, entren, coman. Ellos tenían la libertad de comer carne sacrificada a los ídolos, pero alguno de ustedes se puede preguntar, en lo que acabamos de leer pareciera que Pablo se está entonces contradiciendo. Pablo acaba de decir, no tengan nada que ver con lo sacrificado a los ídolos, no participen con ellos. Bueno, déjeme explicarle un poco, muy sencillo. Para entender esto hay que darse cuenta que Pablo está poniendo dos circunstancias diferentes. Por un lado, toda carne disponible en la carnicería debe ser aceptada con gratitud. Pero Pablo prohíbe a los cristianos de participar en rituales, de participar de una cena que ha sido dedicada a una diosa o a un dios. Y decir gracias al Señor. Ahora, si alguno está todavía en duda, tenga paciencia porque el mismo texto lo va a aclarar. Es posible comprar comida sacrificada a los ídolos, pero no es posible sentarse y participar de la comida ofrecida en el templo. Mi propósito hoy, mis hermanos, es enseñarles a través de este texto qué es lo que nosotros declaramos al participar de la cena del Señor. Quiero que vea la importancia de lo que nosotros hacemos una vez al mes aquí en la iglesia. Usted tiene los puntos en su boletín. Huyendo de la idolatría, número 1. La naturaleza de la cena del Señor, número 2. Aclarando la naturaleza de la cena del Señor, número 3. Y una prueba de celo, número 4. Versículo 14. Por tanto, huyendo de la idolatría, hermanos. Por tanto, ese es el contexto que yo le acabo de poner, que Pablo acaba de decir. Un problema interno de divisiones y un problema externo de dejarse influenciar por la idolatría que los lleva a participar de rituales religiosos. Por tanto, amados míos, Pablo está dirigiéndose a ellos con un amor muy grande porque sus palabras están a punto de ser muy fuertes para ellos. Por tanto, amados míos, huid de la idolatría. Eso es un imperativo activo. Lo que quiere decir es que el creyente, nosotros tenemos el deber de escapar de la adoración de los ídolos. De ese problema tanto interno como externo en la iglesia. Esta es la preocupación de Pablo por la iglesia. Huyan, corran, desaparezcanse de toda idolatría. Los ídolos no son nada, existe solo un Dios. Pero el participar en fiestas paganas no tengan nada que ver con eso. Probablemente no podamos relacionarnos muy bien con Corintio, así que yo quise aplicarlo un poco a nuestro entorno. Porque él está hablando, no entren a los templos paganos donde sacrifican animales. Nosotros no tenemos eso por aquí. Pero sí podemos traer al presente ese llamado de Pablo para conectarlo entonces en el texto. Huid de la idolatría, mis hermanos. Déjeme hacerlo con una pregunta. ¿A qué Jesús es el que está sirviendo? ¿Es el Jesús que está sirviendo el Jesús de la Escritura? ¿O es el Jesús de tu propia creación, donde sigue siendo Jesús, tiene el nombre de Jesús, tiene algunas cosas de la Biblia de Jesús, pero está licuado con mis pensamientos y mis opiniones?
Escuchando algo esta semana, un pastor dice, el fin del hombre o el propósito del hombre es dejar que Dios te ame. Al parecer, para este hombre, el problema o el obstáculo entre Dios y su amor por mí soy yo. La idolatría para el pueblo de Dios, mis hermanos, siempre empieza con mantener los mismos nombres, pero con un significado diferente. Aarón, el ejemplo, Aarón hace un becerro de oro y dice, Israel, acá está Jehová, el que los sacó de la tierra de Egipto. Al pueblo de Dios no se le ocurrió un día adorar a Moloc y empezar a sacrificar a sus hijos. No, mis hermanos, empieza con decir, pues puedes adorar al Dios verdadero, pero puedes agregarle algo más. Puedes adorar al Dios verdadero, pero agrégale algo más diferente de lo que la Escritura enseña. Puedes adorar al Dios verdadero o hacer un poco diferente las cosas de lo que se han hecho antes, porque eso es antiguo, eso es anticuado. Hay que hacer las cosas nuevas. ¿Qué hace la idolatría? Mis hermanos, la idolatría toma la verdad, la mezcla con su mentira o toma la verdad, intencionalmente saca cosas de la verdad para crear una falsa impresión. Eso era lo que estaba pasando en la iglesia de Corintios. Ellos llamaban a lo que estaban haciendo la cena del Señor. El concepto era el mismo, el vino, el pan, pero con algunos rasgos diferentes que según Pablo, al cambiar esos rasgos, ellos ya no estaban participando de la mesa del Señor. Seguían tomando la copa y comiendo el pan, pero por causa de esos problemas internos y externos, Pablo les dice, ustedes ya no están tomando de la mesa del Señor. Además de estar participando en la mesa del Señor, ellos se creían con mucha libertad. Ya somos de Cristo, no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Tenemos una libertad cristiana, por tanto podemos ir y participar en las cosas del mundo. Eso está sucediendo en Corintio. Pablo les dice, huyan de la idolatría, porque el no huir de ella trae el hacer facciones, el hacer divisiones dentro de la iglesia y muestra que ustedes están teniendo comunión con los demonios. Es fuerte la exhortación de Pablo. Versículo 15, como a sensatos os hablo, juzgad por vosotros mismos. Pablo les está diciendo, ustedes alardean de sabiduría, ustedes se creen muy sabios. Bueno, en una manera irónica, pongan esa sabiduría a juego. Pónganla, escúchenme. Les voy a mandar, eso significa juzgar, les están mandando a que ahora tienen la oportunidad de ejercer la sabiduría al juzgar lo que Pablo está a punto de decir en los siguientes versículos. Huyan de la idolatría, porque esto no es un juego. Y Pablo les dice, déjenme explicárselo con la naturaleza de la cena del Señor. Yo les quiero animar a lo mismo. Como a sensatos os hablo, juzgad vosotros mismos. Punto 2, la naturaleza del Señor. Mis hermanos, el versículo 16 al 21 tiene un enfoque central en lo que es comunión. 4 veces en esos versículos se repite comunión, 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 comunión. La palabra koinonía en el griego, ese es el centro de la naturaleza de la mesa del Señor. Pablo deja a un lado la visión supersticiosa de la Iglesia Católica Romana que enseña acerca de la transubstanciación, que los elementos literalmente se hacen el cuerpo de Cristo y la sangre de Cristo. No, Pablo no hace eso. Pablo en el versículo 16, si usted lo puede leer, la copa de la bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre de Cristo, el pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo. Al creyente beber de la copa y comer del pan está participando unidamente de Cristo. Y el versículo 17 que dice, siendo uno solo el pan, nosotros con ser muchos somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. Pablo está explicando ahora la participación del cuerpo. Al el creyente comer el pan está participando unidamente el uno con el otro.
El creyente, según el versículo 16 y 17, beber de la copa y comer del pan, mis hermanos, está participando unidamente de Cristo y del uno y del otro. La naturaleza de la cena del Señor, mis hermanos. Y yo espero que esto lo vayamos entendiendo a lo que vamos avanzando en los versículos. Número 1, la naturaleza de la cena del Señor es que es la cena del Señor. Y muchos nos olvidamos de esto. La copa que bendecimos y el pan que partimos es lo que compone la mesa del Señor, mis hermanos. Es importante esas palabras. Nosotros no estamos a cargo de la mesa, no administramos la mesa, no somos los anfitriones de la mesa. Cuando usted va a una casa, mis hermanos, ¿usted qué es? ¿Usted es el anfitrión o el invitado? Usted es el invitado. Usted no entra a cambiar todo, usted no dice quiero que me sirvan esto o que me hagan esto. No, mis hermanos, no tenemos autoridad sobre la mesa del Señor tampoco. Nosotros no ponemos la mesa, no determinamos el menú y no determinamos lo que va y lo que no va en la mesa del Señor. Tampoco determinamos cómo nos debemos comportar en la mesa del Señor, porque es la cena del Señor. Él pone la mesa, Él determina el estándar de educación que se debe observar mientras estamos sentados en su mesa. Nosotros cuando éramos pequeños, o ustedes cuando les enseñan a sus hijos, ustedes no dejan que sus hijos les digan quiero que me sirva esto hoy, ma y pa, y que me pongan esto, y si yo tiro comida al piso no quiero que me digas nada. No, mis hermanos, yo proveo el menú, Él come lo que se ofrece, y hay unos estándares de comportamiento que yo espero de mi hijo, que no es tirar la comida, sino que coma debidamente. Es exactamente, mis hermanos, esto es la mesa del Señor. Nosotros no determinamos el menú y tampoco determinamos el comportamiento que debemos de tener aquí. Es el Señor porque es su mesa. No es nuestra cena, es la cena del Señor. Somos invitados. Eso es un privilegio, mis hermanos. Estamos en Cristo y ahora somos invitados a comer de su mesa. Segundo, la naturaleza de la cena del Señor es que es una bendición. Esa palabra bendición en el texto, la copa de bendición, se usa tanto para el pan como para la copa. Hay algo que se llama sinécdoque en el griego, suena muy fancy esa palabra, pero es una figura retórica en la que se usa un término para referirse a un todo. Déjeme explicarle. Es como yo decir, hay 5 bocas que alimentar. No me estoy refiriendo a que las bocas tienen hambre y ellas hay que darles de comer. No, me estoy refiriendo a que hay 5 personas que tienen hambre. O si digo 100 almas perecieron, no me estoy refiriendo literalmente a las almas. Estoy refiriendo a que 100 personas perecieron. Entonces se usa un término para referirse a un todo. Pablo, al decir la copa de bendición, no se está refiriendo solamente a la copa, sino que al pan también. Y de hecho en la Escritura, si usted mira en los pasajes del Nuevo Testamento, se usa intercambiablemente el pan que se bendice y la copa que se bendice. Por lo tanto, mis hermanos, la cena del Señor es una bendición. Ahora, ¿en qué sentido es una bendición? ¿En qué sentido podemos decir de que esto que nosotros hacemos aquí es una bendición? Porque un vaso de agua fría en un día de calor es una bendición, ¿no? O una comida diaria es una bendición, ¿no es así? ¿Qué tan especial tiene que ver esta cena que es una bendición? Bueno, la cena del Señor es una bendición en un sentido de pacto. Es una bendición de pacto porque ¿qué dice el Señor en Lucas 22:20 o en 1 Corintios 11:25 al 26? Dice, asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, haced esto todas las veces que bebiereis en memoria de mí. Es una bendición de pacto, nos recuerda lo que Él hizo, derramó su sangre. También es una bendición de ordenanza, y es una bendición porque es algo que Dios ha prometido para edificarnos en la fe. Es una bendición porque en el uso correcto de ella, mis hermanos, de esta ordenanza, al nosotros estar sentados en su mesa,
lo usa para bendecirnos en una forma en que no sucedería si participamos de otras cosas. Es una bendición hacer parte de esto y tomar y comer de su mesa. Tercero, la cena del Señor es una señal de unidad. No se preocupe, vamos a regresar al 16 porque estamos hablando de comunión. Versículo 17. Siendo uno solo el pan, nosotros con ser muchos somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. Pablo está diciendo, toda la congregación son un cuerpo. Y Pablo, mis hermanos, lo interesante es cómo conecta esto luego en 1 Corintios 11, 23 al 34. Él muestra las implicaciones de la unidad de la iglesia en el cuerpo de Cristo, simbolizadas por el pan que está aquí. Las relaciones de los creyentes mientras que participan de la mesa del Señor. Pablo amplía este versículo 17 en 11, 26 al 29. Léalo usted conmigo. 1 Corintios 11, 26 al 29. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere de esta copa del Señor indignamente será culpado ¿de qué? Del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Juicio come y bebe para sí por una causa de participación indigna. ¿Cuál es el problema? Según Pablo, el pan simboliza la unidad del cuerpo. Así que no discernir el cuerpo es beber indignamente y comer indignamente de la cena. No somos llamados a ver el pan y la copa y tratar de discernir el cuerpo en los elementos. Oh, wow, mira el pan. Oh, wow, mira la copa. No, nosotros somos el cuerpo y por eso, mis hermanos, es que divisiones, celos, contiendas son un rechazo de discernir el cuerpo del Señor. Cuando nosotros participamos de la comunión, no miramos a la copa y el vino, sino que hemos de identificar el cuerpo del Señor los unos en los otros. Eso es comunión. Identificamos el cuerpo del Señor todos juntos y el pan representa un cuerpo. Miras el pan y se supone que tú debes de ver a tus hermanos y hermanas en Cristo. Así que no miramos el pan y la copa como un pequeño ídolo en donde se supone que debemos de ver a Jesús aislado de todos los demás. No, nosotros debemos de ver la iglesia donde Cristo es la cabeza del cuerpo. Y debemos de mirar a todos lados, a nuestro alrededor y discernir el cuerpo del Señor el uno del otro. Por eso es que, hermanos, cuando nosotros venimos a la iglesia y especialmente cuando tenemos la comunión, cuando nos acercamos a la mesa del Señor y tienen ustedes algún problema con algún hermano o están discutiendo con su esposa, ya sea en el carro de allá para acá, mis hermanos, y participamos de estos elementos, eso es tomar indignamente de la mesa del Señor. El problema, mis hermanos, es que no discernir el cuerpo del Señor del uno del otro y tomar de esto es tomar indignamente de la mesa. Debemos de estar, Pablo nos está llamando, en compañerismo, en armonía los unos de los otros. Eso es comunión. Pablo les está llamando, disciernan el cuerpo. ¿Cómo? Bueno, si tú tienes algo con tu hermano o tienes algo con tu prójimo más cercano, tu esposa o tu esposo, arréglalo de inmediato. Ve al Señor en arrepentimiento, toma de la cena
Y si tienes la oportunidad claramente de hacerlo después del servicio, hazlo. Eso es discernir del cuerpo del Señor. Ahora Pablo en los versículos 18 al 21 pasa a aclararnos la naturaleza de la cena del Señor. Comunión. Pablo nos va a ayudar a entender qué es lo que nosotros estamos haciendo aquí. Pablo aclara, Pablo expande, Pablo dice, déjenme explicarles qué es a lo que yo me refiero en los versículos anteriores. Así que yo les voy a mostrar, según el texto, lo que debemos de considerar cada vez que participamos de la mesa. Tercer punto, aclarando la naturaleza de la cena del Señor, versículo 18 al 21. Pablo, mis hermanos, va a proveer dos ejemplos de comunión y luego va a proveer una fuerte exhortación. Dos ejemplos. Primer ejemplo, el ejemplo del antiguo pacto. Participando en el antiguo pacto, versículo 18. Mira a Israel según la carne. Los que comen de los sacrificios no son partícipes del altar. Pablo, al poner este ejemplo, mis hermanos, de Israel en el antiguo pacto, les está diciendo, a ver, hermanos, consideren a Israel en el antiguo pacto, miren hacia atrás. Ellos, cuando comían de los animales que se ofrecían al Señor, ellos estaban participando del Señor. Yo no escucho a nadie decir que Israel se estaba comiendo a Dios. Ese versículo anula completamente la idea de la Iglesia Católica Romana, es una blasfemia. Los animales que en el antiguo pacto se comían no se estaban convirtiendo literalmente en algo. Sin embargo, al ellos comer de los animales sacrificados en el altar, estaban siendo partícipes de ese altar. Estaban siendo partícipes del servicio de adoración. Y esa adoración verdadera en el antiguo pacto significa que estaban participando en Dios. Al ellos tener comunión del altar, o sea, comer de lo que sacrificaban, estaban teniendo comunión en Dios y comunión en adoración con los de a su alrededor. En el antiguo pacto tenían comunión en Dios al comer de los sacrificios ofrecidos en el altar. Pero Pablo expande. Segundo ejemplo, participación idólatra. Versículo 19. ¿Qué digo pues? ¿Que el ídolo es algo o que sea algo lo que se sacrifica a los ídolos? Pablo en este versículo 19, mis hermanos, está poniendo una objeción. Esperen. Antes de que alguien me diga algo, déjenme poner algo en claro. ¿Qué comparación hay entre Dios y un ídolo? Ninguna. Ni el ídolo, ni lo sacrificado a los ídolos es nada. ¿Entendido? Listo. Pero, versículo 20. Antes digo que lo que los gentiles sacrifican a los demonios, lo sacrifican y no a Dios. Cuando un hombre, mis hermanos, en el contexto de Corintio, allá donde ellos vivían en el primer siglo, iba al templo de Afrodita o al templo de Artemisa o al templo de Apolo, que eran los templos que ellos tenían, y comía de la comida ofrecida a los ídolos y la comía allí en el contexto de adoración, él estaba participando pactualmente de ese sistema idolátrico. Lo que ellos estaban sacrificando a ídolos, en realidad, según Pablo, lo están sacrificando a los demonios. Porque aunque un ídolo no es nada, solo existe un Dios, detrás de esos rituales paganos, en realidad está la obra de Satanás. Por tanto, eso es el llamado de Pablo en el versículo 14. Huyan, corran de la idolatría, no sean partícipes de eso. Versículo 20, segunda sección. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes de la mesa, y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. Yo no deseo que ustedes tengan comunión con los demonios. El participar de esos cultos religiosos es tener comunión con los demonios.
Por tanto, Pablo les exhorta fuertemente, no tengas comunión con la mesa del mundo. Pablo, mis hermanos, está diciendo hay dos mesas servidas. Está la mesa del Señor y está la mesa de los demonios. ¿Cuál es la que estás participando? ¿Por qué? Punto número 3, porque esta es la fuerte exhortación de Pablo. Participa de una sola mesa. Versículo 21, no podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. Pablo les dice que existen dos mesas muy reales y no pueden participar de ambas mesas. No hay armonía entre esas dos mesas. Cuando tú bebes de la copa y comes del pan, según el versículo 16, ¿no es la comunión de la sangre de Cristo? ¿No es la comunión del cuerpo de Cristo? No podemos participar de la idolatría y luego venir aquí muy campantes y participar de la mesa del Señor. Mis hermanos, solo hay dos mesas, la mesa del Señor y la mesa del mundo o la mesa de los demonios. No puedes tener comunión con Dios y a la misma vez con los demonios, ya sea que participas de la mesa del Señor o participas de la mesa de los demonios. Quiero que me ponga atención a esto porque ahora lo vamos a aplicar a nuestro contexto. Pablo, según el contexto histórico, cultural en Corintio, nos va a ayudar a entender las instrucciones que Pablo estaba dando, escuche, tiene implicaciones políticas y culturales de gran alcance en el tiempo en que ellos estaban viviendo. Déjeme explicarle antes de que alguien salte de su silla. Él no les está meramente exhortando a que se separen de las religiones paganas, pero sí a que se separen del sistema social y político pagano. Hermanos, a diferencia de las ciudades donde nosotros vivimos hoy, las ciudades modernas del oeste, la ciudad grecorromana del primer siglo, el contexto cultural de Pablo, era tanto una organización religiosa como política donde se esperaba que los ciudadanos de Corintio participaran de los festivos. Las antiguas fiestas, mis hermanos, los festivos en el primer siglo, en la iglesia, en el contexto de Corintio, los días feriados para ellos, no son como nuestras fiestas nacionales. Mis hermanos, si yo no participo del 4 de julio, ¿a quién le importa? Pero no era así en las fiestas del primer siglo. ¿Por qué? Porque las fiestas de ellos eran puramente religiosas que incluían sacrificios a los dioses de esa ciudad. Artemisa en Éfeso, Apolos. Hermanos, para ellos el negarse a participar de los días festivos era una negación del privilegio de su ciudadanía. Pablo no exigió que los cristianos renunciaran a todos los derechos ciudadanos, porque nosotros vemos en las Escrituras que Pablo usa sus derechos como ciudadano romano. Pero el hecho de que los corintios comieran a la mesa del Señor significaba que eran ¿qué? Ciudadanos de otra ciudad, de la Jerusalén celestial. Y su ciudadanía de Corintio tenía que estar subordinada a esa ciudadanía celestial. Para nosotros, mis hermanos, comer y beber de la mesa del Señor es una declaración a sí misma como lo era en el primer siglo. Si tenemos comunión de la mesa del Señor, no somos primeramente ciudadanos de acá o miembros de nuestra familia de sangre. Por muy encima de todo eso, de identificarnos, nos debemos de identificar como cuerpo de Cristo al participar de su mesa. Tener una ciudadanía de algún país o ser miembro de alguna familia, mis hermanos, no tiene nada de malo. Pero no somos primariamente ciudadanos de aquí.
Cuando una nación, ciudad o familia está organizada en oposición a Cristo, nosotros debemos de rechazar esa invitación de sentarnos en esa mesa. Servicios religiosos que dicen ser cristianos, prácticas o derechos de aborto, participar en bodas de homosexuales, defendidos ahora por libertades, son algunos ejemplos. Eso es participar de la mesa de los demonios. Nosotros participamos de la mesa del Señor. Mis hermanos, preste atención, ya para concluir. Cuando participamos de la mesa del Señor según el contexto histórico gramatical puesto en el texto, estamos declarando nuestra lealtad y nuestra fidelidad a Cristo. La cena del Señor es un juramento que es requerido tomar para el creyente. Es una declaración de tu identidad, mi hermano, con Él, de tu lealtad a Él, de tu fidelidad a Él, con su cuerpo, con su palabra, con su ley, con su evangelio. Y esto muestra que ellos no pueden participar de la mesa de los demonios. No podemos participar de ambas mesas. Si fuera algo ordinario lo que nosotros hacemos aquí, mis hermanos, participa de ambas mesas. Pero no lo es. Es comida regular, sí, pero separada para un uso sagrado con una intención en particular. La cena del Señor, mis hermanos, es una señal externa de una realidad interna. Cuando participamos de esta cena, estamos declarando nuestra comunión al cielo, a la tierra y al infierno, que dice: yo soy suyo, en la comunión con su cuerpo. Cuando participamos de la cena del Señor, eso es lo que estamos haciendo. Como último, ¿o provocaremos a celos al Señor? La comunión inconsistente de algunos de los cristianos corintios con demonios, al participar en las cenas de los templos paganos, provocaban a celos al Señor. El no huir, mis hermanos, el no correr rápido de la idolatría, provoca a celos al Señor. Él tiene un derecho sobre nuestra adoración. Él tiene un derecho de ofenderse si le damos nuestra comunión a los demonios, si participamos de eso, si no huimos de la idolatría. Déjeme darle un ejemplo. Si una pareja de casados, la mujer empieza a salir con otro hombre, ¿por qué ella no puede decir: hey, pero qué pasa? Te estoy cumpliendo con todo lo que me dices, toda mi casa está en orden, los niños están en orden? ¿Será que el hombre dice algo? ¿Será que no lo provoca a celo? Eso es exactamente lo que muchos cristianos están haciendo. Idolatría, mis hermanos, es adulterio. Nosotros somos la novia de Cristo y nos estamos metiendo con otro. ¿O provocaréis a celos al Señor, hermanos? No se puede tener dos esposos, no se puede tener dos señores, no puedes estar participando de dos mesas. ¿Somos más fuertes que Él? La respuesta es obvia. Los cristianos de Corintio reclamaban su derecho de comer en los templos paganos porque eran cristianos fuertes. Ya no hay condenación. Tengo la libertad de participar de estas cosas. Y Pablo les dice: ¿eres más fuerte que Dios? No. Entonces cállate y participa de la mesa que el Señor ha puesto como invitado para que tú vengas y participes de ella. Cuando nos reunimos al participar de la mesa del Señor, ¿qué es lo que estamos haciendo? ¿Qué es lo que estamos declarando, hermanos? Estamos declarando nuestra lealtad absoluta a Cristo y a su cuerpo. La cena que tomamos hoy es para las personas que ya han declarado su lealtad y ahora están dispuestas a renovar ese compromiso, dice un comentarista. Y así, por este juramento sagrado, juramos a Dios nuestra total lealtad a Jesucristo como Señor. Pero como el pastor dijo al principio,
es todo por la obra que Él hizo, que ahora somos invitados a su mesa. No es por mi fidelidad, es por todo lo que Él ha hecho que ahora yo tengo el privilegio de venir y ser invitado a su mesa. Él la pone, Él pone los requisitos y nosotros al participar declaramos que vamos a ser fieles a Él. Una declaración de lealtad absoluta. Así que esto es lo que sucede cada vez que nos reunimos a participar de la mesa del Señor. Oremos, hermanos. Padre, sabemos, Señor, que no somos dignos de acercarnos ante tu presencia y mucho menos, Señor, de poder tener esta comunión, Señor. Pero el hecho de saber de que tú, Señor, nos has hecho dignos, el hecho de saber que tú lo has hecho todo, lo has pagado todo, lo has dado todo, Señor. Y ahora nos das la oportunidad, Señor, ahora nos das el privilegio de acercarnos a tu mesa. Somos invitados, Señor, a la mesa del Dios Todopoderoso, a tomar de esta copa, comer de este pan. Oh, mi Señor, ayúdanos a que como el texto lo enseña, Señor, lo podamos hacer en comunión, sabiendo que estamos declarando una lealtad absoluta en Cristo y en la unidad del cuerpo. Ahora ayúdanos a lo que nos acercamos a esta mesa. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, ahora que tenemos el privilegio de celebrar de la comunión, mis hermanos, simplemente quiero, respecto a la unidad del cuerpo, dar una pequeña exhortación. Nosotros, mis hermanos, cuando compartimos o cuando tenemos la comunión o participamos de la mesa, estamos declarando que no es nuestra mesa. Estamos declarando que es la mesa del Señor. Si nos acercamos correctamente, según lo que acabamos de estudiar, somos bendecidos. Y si nos acercamos inadecuadamente, según el texto en 1 Corintios 11, somos disciplinados. Evitar la cena del Señor es una forma de abusarla, hermanos. Si dices, no quiero participar porque me va a caer juicio, o porque estoy enojado con tal persona, o porque no estoy en comunión con mi esposa o con mis hijos, no quiero soltar mi enojo, es lo que en realidad estás diciendo. Por esto o por este motivo. Bueno, eso es participar indignamente de la mesa del Señor. Juicio, según el texto, come y bebe para sí. Así que arréglense con el Señor en este mismo momento. Tomemos un tiempo, mis hermanos, para que nos podamos acercar dignamente a la mesa. Arreglémonos con el Señor en este momento, participemos de la mesa y cuando salgamos, asegúrate de arreglarte con tu hermano. La cena del Señor no debe de ser tampoco usada para mantener tu pecado, sino como un estímulo para ser edificados, para fortalecernos, para mantenernos fuera del pecado. Así que por eso es que esta copa es una bendición. Es realmente una bendición. Debemos de discernir el cuerpo del Señor. Miren a su alrededor. Miren a su alrededor, mis hermanos. Asegurémonos que estamos en comunión con los hermanos, en comunión el uno con el otro, y no en divisiones, no en contiendas, no en celos. Expresamos nuestra lealtad al participar de la mesa del Señor y absteniéndonos de los demonios y de toda mesa idólatra. Así que, mis hermanos, les voy a pedir a los que nos van a ayudar a repartir de los elementos, a que ahora declaremos nuestra alianza y lealtad
al Señor de señores y Rey de reyes. Tomémonos un tiempo, mis hermanos, para poder acercarnos debidamente. Oh Señor, qué privilegio tenemos, Padre. Ayúdanos, Señor, a poder, como tu texto enseña, discernir, Señor, tanto del cuerpo al comer, al tomar. Nos arrepentimos, Señor, de nuestros pecados. Somos culpables de cada uno de ellos. Reconocemos nuestras faltas, nuestra infidelidad, Señor, no somos suficientes, pero nos inclinamos a aquel que sí lo es. Nos inclinamos y miramos a la cruz de Cristo. Miramos a aquel en el Calvario, lacerado, triturado, aplastado. Y nos preguntamos, ¿por qué no he yo de estar ahí? Yo debería de estar ahí, padeciendo la ira de Dios completa. Pero tú, mi Señor, lo has hecho, lo has completado, has resucitado y nos has dado nueva vida en Cristo y una esperanza para el futuro. Y Señor, así como tu palabra lo enseña, ahora estaremos comiendo y bebiendo de tu mesa, Señor, y lo haremos en memoria de ti. Ayúdanos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Voy a pedir a los hermanos si pueden pasar y ayudarnos a primero, repartir el pan. Para siempre pecado. Hoy yo siempre amaré a Jesús, y en sus triunfos y glorias será. Y algún día en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará. Yo seré siempre fiel al Jesús de la cruz, mis destellos con él llevaré. Y algún día feliz con los santos en la luz, para siempre su gloria veré. Hoy yo siempre amaré a Jesús, y en sus triunfos y gloria será. Me atendí de una cruz, mi corona Jesús me dará. Dice ahí en el mismo texto, en 1 Corintios 11, yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido.
Haced esto en memoria de mí. Comamos del pan, hermanos. Y así también pido a mis hermanos si nos ayudan repartiendo la copa. El peso del pecado sobre él. Al fin él suspiró, el cielo lo ignoró, el Hijo descendió en tinieblas. Guerra en el Seol, la muerte derrotó, el infierno fue al fin vencido. La tierra retumbó, la piedra él quitó, su amor perfecto siempre vencerá. Oh muerte, tu aguijón, el Rey resucitó, ganando la victoria por siempre. La gloria es por siempre, exaltado es por siempre. Él es digno, vivo está, vivo está. La tierra retumbó, la piedra él quitó, su amor perfecto siempre vencerá. Oh muerte, tu aguijón, el Rey resucitó, ganando la victoria por siempre. La gloria es por siempre, exaltado es por siempre. Es digno, vivo está, vivo está. En el mismo pasaje, versículo 25, asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comieren este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Gloria a Dios por eso. Tomemos de la copa, hermanos. Ahora los hermanos van a estar pasando para recoger las copas y les pido que nos pongamos en pie para el último canto. Oh, fiel. Ahora recuerde eso, en su boletín está sencillo. Huye de la idolatría,
porque hay una naturaleza de la cena del Señor, hay algo que nosotros declaramos al comer del pan y tomar de la copa. Por tanto, no causemos a celos al Señor. Hay dos mesas, son muy reales, de cuál estamos compartiendo. No podéis comer de la mesa del Señor, participar de la mesa del Señor, y no puedes participar de la mesa de los demonios. O de una o de la otra, hermanos. Ahora que la gracia del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo estén con ustedes, al declarar voluntariamente su lealtad a aquel que murió, resucitó de la tumba y ascendió a la diestra del Padre. Al nosotros tomar este pan, participamos de su cuerpo y la unidad el uno con el otro. Y al beber esta copa del nuevo pacto, declaramos que la sangre que fue derramada fue por la remisión de pecados, y lo hacemos todo esto en memoria de Él hasta que Él venga. Amén, hermanos. Oremos para terminar este servicio. Padre, gracias, Señor, por este privilegio que nos das de abrir tu palabra, Señor, estos textos tan bellos, tan ricos, Señor, aún al haber simplemente haber sobrepasado algo por encima del texto, Señor, nos enseña mucho. Ayúdanos, Señor, a ser conscientes de esta realidad. Líbranos, Señor, ayúdanos a huir de la idolatría y a que participemos, a que tengamos comunión solamente de tu mesa, a nosotros ser invitados a tu mesa, Señor. Que tu gracia, que tu amor, Señor, nos infunde, que corramos a ti cada vez que pecamos, Señor, porque sabemos que en ti, solamente en ti hay perdón. Bendice a mis hermanos y a cada uno en lo que iremos de hacer el resto de la tarde y el resto de la semana. Que lo hagamos todo para tu gloria. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.